Hola, hoy en Mente Eléctrica vamos a iniciar una nueva etapa grabando unos vídeos y dando respuesta a las cosas que nos planteáis en el canal o a través de los correos. Hasta ahora lo hemos hecho, pero lo hemos hecho de manera escrita y creemos que esto va a ser una forma mucho más dinámica de ver, a lo mejor, dar una solución, intentar dar una solución a las dudas que nos planteáis. Hoy vamos a empezar con una duda que nos planteaba Nuria en el propio canal, y nos decía, bueno, me estoy iniciando en el tema y necesito saber cuándo se activa un contactor y de qué manera, ¿no? Por impulsos, por marcha paro y por marcha paro con señalización, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo aquí en la pizarra en un momentito y ya vamos explicando. Aquí os he dibujado ya unos cuantos esquemas, es el mismo, pero vamos, como veis, vamos a ir añadiéndole cosas, ¿bien? Bueno, el primero sería, para activar un contactor, sería este. Es decir, aquí tendríamos la fase, podríamos tener la fase o el positivo, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el neutro, el cero, ¿de acuerdo? O el negativo, ¿bien? Entonces, si nosotros un contactor directamente lo conectamos entre fase y neutro, es decir, le metemos corriente por aquí, pues nada, simplemente la corriente va a venir por aquí y va a excitar la bobina, va a activar la bobina. Esto realmente en la práctica pues no tiene ningún sentido, ¿no? Porque obviamente pues simplemente se activaría, se excitaría, pero no nos da ningún tipo de maniobrabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a pensar ahora que este lo quitamos y ponemos este sistema, que sería simplemente con un pulsador de marcha. Un pulsador de marcha es esto, es un pulsador que de cara veríamos esto, simplemente nosotros pulsamos y detrás tenemos un contacto normalmente abierto, ¿de acuerdo? La numeración tiene 3-4 porque el 3-4 corresponde a un contacto normalmente abierto. ¿Qué quiere decir que es normalmente abierto? Pues es como si fuera un pulsador, como el timbre de casa, ¿no? Es decir, que cuando nosotros tenemos pulsado, pues lo que hacemos es que la corriente va a pasar. Y si no lo tenemos pulsado, pues la corriente no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo tenemos así, pues la corriente, la tensión va a venir por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí se va a parar, porque como esto está abierto, pues no pasa corriente. En el momento que nosotros lo cerremos, cuando nosotros pulsamos, pues mientras que lo mantengamos pulsado, pues la corriente va a pasar por aquí y va a activar la bobina del contactor. Bien, esto tenemos que tener el dedo pulsado. Si no lo tenemos pulsado, lo tenemos levantado, pues no funciona. Hasta cierto punto, pues tampoco es algo que se utilice normalmente. ¿A qué se recurre? Bueno, este sería por impulsos, ¿no? Lo que nos comentaba Nuria. Este sería por impulsos. Es decir, mientras que yo le doy dando un impulso, pues se va activando. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, a mí lo que me interesa es pulsarlo y que se quede activado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es una retroalimentación. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la corriente vendría por aquí y ahí se queda esperando. Y por este camino que también hemos hecho, pues tampoco puede pasar porque ambos contactos están abiertos. En el momento en que nosotros demos un impulso, ¿qué hacemos? Cuando nosotros este lo cerramos, voy a intentar poner aquí esta plaquita para que se entienda que está cerrado. ¿Bien? Si nosotros lo cerramos, pues la corriente va a venir por aquí y va a excitar la bobina. Y la bobina se va a activar. Cuando se activa la bobina, hace que los contactos que están asociados a esta bobina cambien de posición. Como este contacto en principio estaba abierto, pues cuando se activa la bobina va a pasar a estar cerrado. Y si pasa a estar cerrado, pues esto cambia y se pone así. Y la corriente, pues también va a pasar por aquí. Y aquí se juntan, bueno, pues no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando ya esté activado esto, que es instantáneo, nada más pulsarlo, nosotros quitamos el dedo, ¿bien? Y esta corriente que pasaba por aquí se corta, se abre, ya no pasa más corriente por aquí. Pero la corriente sigue pasando por este camino y sigue la bobina excitada, con lo cual el contactor sigue en marcha. ¿Y a esto qué se le llama? Pues a esta parte de aquí se le llama retroalimentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque nosotros hayamos dejado de pulsar este contacto, la corriente sigue pasando por aquí.
Y así se va a quedar, pues hasta que cortemos el circuito, o hasta que quitemos la tensión, ¿de acuerdo? La bobina siempre se va a quedar activada. Claro, esto es un ejemplo, ¿no? Al igual que eran los otros, porque realmente esto así, este funcionamiento, no vale de mucho, porque vale, sí, nosotros lo hemos activado, pero ¿y ahora qué? Ahora, si nosotros queremos pararlo, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que pasar es a este circuito de aquí, es decir, es el mismo, pero hemos incluido un contacto que en reposo está cerrado. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Es decir, este sería el que está abierto, ¿de acuerdo? Y este sería el que está cerrado. La lógica que tenemos que pensar, que su funcionamiento es al contrario. Es decir, este cuando pulsamos lo cerramos y este, sin embargo, cuando lo pulsamos lo abrimos. Como está cerrado, si no lo tocamos, se queda cerrado. Así que haría lo mismo que aquí. La corriente vendría por aquí, aquí no puede pasar, la corriente también vendría por aquí y no puede pasar, y llega un momento en que nosotros, al pulsarlo, lo cerramos. Pasa la corriente por aquí y activa el contactor. En el mismo instante que activa el contactor, este que estaba abierto, pues se cierra. Y aunque nosotros soltemos, pues ya hemos dicho antes, ¿no? Que la corriente sigue pasando. Ese no lo hemos tocado, ese como está cerrado, pues es como un puente, ¿no? Que está cerrado como si fuera una prolongación del cable, ¿de acuerdo? Sigue por aquí la corriente, por aquí ya no puede pasar, pero puede pasar por aquí, ¿eh? Y el relé sigue activado, sigue estando excitado, ¿de acuerdo? Estamos en la misma posición que estábamos antes, con la ventaja que una vez que nosotros hemos añadido esto, lo que sí podemos hacer es que en cualquier momento, yo aquí antes decía que la única manera de parar este circuito que habíamos retroalimentado, pues la única manera que hay que hacer es parar la alimentación. Y para parar la alimentación, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente cuando yo pulse aquí, como está cerrado, cuando yo pulso, lo que hago es que lo abro, ¿de acuerdo? Y al abrirlo, ¿qué hace? Pues que esta corriente, cuando viene aquí ya, no puede pasar hacia abajo. Entonces, este se desexcita, se abre, se para. Y al pararse pues recordemos que también se queda abierto, ¿vale? Ya no hay manera, aunque nosotros, bueno, tengo aquí el negro, sí, aunque nosotros lo soltemos, porque nosotros lo hemos pulsado para que se abra, y cuando nosotros soltamos el dedo, pues se vuelve otra vez a cerrar. Pero aunque se cierre otra vez, como tampoco tenemos puesto el dedo, y era el que nos tenía activado el circuito, y como al pararlo también se ha abierto, pues el circuito se para, ¿no? Y lo que hacemos es controlar mediante estas pulsaciones, es decir, aquí le damos marcha y aquí le damos paro. Nuria también nos decía que cómo se hace cuando hay una señalización. Pues simplemente cuando hay una señalización, lo que hacemos es poner en paralelo con ese contactor, con ese relé, una lámpara, ¿de acuerdo? Ponemos aquí una lámpara. Entonces, lo mismo que le llegue al relé, le va a llegar a la lámpara. O dicho de otra manera, siempre que el relé esté activado, va a estar activada también la lámpara, ¿de acuerdo? Esto, luego, en la práctica, lo podemos pasar también aquí. Aquí, bueno, pues te pongo que en paralelo a esta retroalimentación, nosotros podríamos poner muchos pulsadores de marcha o muchas retroalimentaciones. Es decir, en paralelo siempre las marchas. Y los paros podríamos poner los que nosotros quisiéramos en serie, porque lo que tenemos que hacer es interrumpir la alimentación. Bien, yo aquí he dibujado dos. Este es nuestro pulsador de paro, que tiene que estar obligado, siempre tiene que haber uno, y, por ejemplo, un relé térmico. Bien, pero yo, por ejemplo, podría aquí interrumpir y poner otro contacto cerrado de, no lo sé, pues, de otro térmico, por ejemplo. Nuestro circuito básico, pues, ya digo, siempre tiene que haber un paro, una marcha y una retroalimentación. Y a partir de aquí, todas las marchas que queramos.
y todos los paros que consideremos oportunos. Bien. En el mismo correo nos pregunta también, Nuria el tema de la numeración. Nos dice, bueno, pues 13 y 14, normalmente cerrado, 21, 22. Bueno, en los contactos auxiliares, bueno, primero, siempre que sea 1, 2, 1, 2, quiere decir que es un circuito o un contacto normalmente abierto. Normalmente abierto, esto sería en inglés, normal open, lo podemos también encontrar como normalmente abierto, en español, en castellano, ¿no? Y el 3, 4 es normalmente cerrado, o en inglés, que también coincide, normal close. Es decir, que cuando nosotros vemos esto, 3, 4, quiere decir que es abierto. 3, 4, abierto. 1, 2, cerrado. En este caso, por ejemplo, veis que tiene 13, 14, el primer número nos indica el orden del contacto, es decir, los contactos que yo he utilizado de este contactor. Bien, contactor o relé. El relé normalmente se habla de un relé cuando son solo contactos que no llevan mucha potencia, por ejemplo, relé en miniatura, relé chiquititos, relé pequeñitos, y el contactor se asocia más a un relé, pero que puede soportar mucha más corriente, es decir, los contactos están preparados para corrientes muy altas, ¿de acuerdo? Entonces lo que decía, el primer número, en este caso 13, 14, lo que nos está indicando es que 1, que es el primer contacto, y 3, 4, que está abierto, ¿vale? Normalmente abierto el primer contacto. Si fuera 23, 24, pues sería el segundo contacto, porque ya es el segundo contacto, 3, 4, normalmente abierto. Bien, imaginaos que tenemos un 61, 62. Pues esto sería el sexto contacto y 1, 2, que quiere decir normalmente cerrado, normalmente cerrado, normal close. En inglés hemos dicho que coinciden, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues espero haber resuelto quería aclarar esto de una manera por más dinámica con la pizarra, y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, la apuntáis a través de mi correo, que lo tengo apuntado en el canal, o en el propio canal, y yo intentaré hacer lo antes posible un vídeo para explicarlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias.